gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste a mí. Vamos a orar por nuestra hermana Ruth. Realmente el Señor llene su boca de su palabra. Así que ahí donde están, inclinen su rostro y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Como les decía al principio, cada una siéntase bienvenida y experimente el amor de Dios como Padre. Amén. Y ese es el tema de nuestra hermana, Abba Padre. Entonces, inclinen su rostro y vamos a entregarle este tiempo al Señor y que Él se mueva en medio nuestro. Amén. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por esta mañana. Gracias por cada una de tus hijas aquí presentes, Señor, por cada una de las que aún está en camino. Te pido que bendigas los corazones de cada una, prepares que tu palabra corra, Señor. Y en esta mañana oramos por Ruth, para que tu unción fresca llegue a ella y ella nos inunde, Señor. Tú tienes palabras de vida preciosas para nosotras hoy en la mañana. Encomendamos a ti todo lo que vamos a hacer aquí, todo lo que se diga, todo lo que se comparta, todo sea para edificación de tus hijas y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanas. Buenos días, hermanas. Realmente qué privilegio de poder compartir en esta mañana tan fría. Yo sé que tal vez hubieran podido estar todavía en camita. Muchas gracias. Sin embargo, se han levantado muchas bien tempranito. Hemos venido aquí para alabar al Señor, tener más conocimiento de su amor, de su bondad. Hermanas, que el Señor les bendiga. El tema que vamos a compartir hoy es Abba Padre. Por favor, todas vamos a leer Romanos 8, 14 al 16. Muy bien, leamos Romanos 8 del 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El libro de Romanos, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, más o menos por el año 57 o 58 después de Cristo. Este libro nos da calor al corazón. Si alguna de ustedes ha leído ya el libro de Romanos o lo han estudiado, ustedes van a ver que da calor al corazón y abunda en instrucción que toca tanto la vida como la doctrina cristiana. Nos vamos a referir al capítulo 8 de Romanos y voy a tomar un verso, pero me gustaría hablar del contexto del capítulo 8. Y el capítulo 8, y les animaría hasta que lo memoricemos todas, el capítulo 8 de Romanos. En este capítulo en realidad es como un cántico al optimismo del cristiano. Pablo nos muestra primero en este capítulo que los muchos privilegios del cristiano. Segundo, el fundamento de tales privilegios. Y tercero, los efectos triunfales que de ahí se siguen a los elegidos de Dios. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Este pasaje bendito enseña que somos hijos guiados por el Espíritu Santo. Por tanto, ya no tenemos espíritu de esclavitud para vivir en temor. No como antes, hermanas, cuando no conocíamos al Señor. El Señor nos ha dado ahora espíritu de adopción. Ya no tenemos espíritu de esclavitud. Cuando estábamos en esclavitud, teníamos temor, teníamos miedo. Hemos nacido de nuevo y cuando nacemos de nuevo, el Señor nos da la adopción. Y es muy interesante saber que cuando el Señor nos ha adoptado, no nos ha adoptado así grandes, viejos, digamos, ¿no? Si realmente es como dice, nacer de nuevo. Por eso he puesto en la imagen a un papá con un bebé recién nacido, porque así ha sido el Señor con nosotros. Y nosotros dice que clamamos, Abba Padre. No que, es verdad, nos hemos convertido y hemos clamado. Y clamor es un grito, ¿no? Papá, papito, papi. Eso significa Abba en arameo. De hecho, los apóstoles escuchaban a Jesús, al Señor, orar al Padre, a su Padre, como Abba. Y ellos rescataron eso, como lo vemos en Marcos 14:36. Jesús oraba y dijo, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No, o sea, le estaba diciendo, papito, papi, tú puedes quitar esto de mí, pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Entonces, vemos que esto de Abba es una palabra en arameo que significa papi, que la verdad es que todos le decimos al Señor, a nuestro Padre, papá. Romanos 8:15 dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino, no de esclavitud por el cual tenemos temor o miedo. Sin embargo, muchas de nosotras vivimos en esclavitud y en miedo. O sea, y el fruto, digamos, es el temor y el miedo de haber vivido en esclavitud. La carta a los romanos, este verso, no se refiere a personas inconversas, está hablando a creyentes, a cristianos. Antes de que entremos en la diapositiva siguiente, voy a, por favor, todos tienen en el programa lo siguiente. Dice, lo que creemos acerca de Dios es la base de todo nuestro sistema de creencias. Si tenemos una idea equivocada de Dios, tendremos ideas equivocadas de lo demás, de todo lo demás. Lo que creemos acerca de Dios determinará nuestra manera de vivir. Si lo que creemos acerca de Él es falso, tarde o temprano obraremos de acuerdo a esas mentiras y terminaremos en esclavitud. ¿Está bien? O sea, como percibas a Dios en tu mente, así va a ser tus actitudes, tus emociones. Eso es lo que está diciendo. Como es tu teología, así vas a ser tú en tu vida. Eso es lo que se va a ver. Pero si nosotras estamos fuera de la verdad, con otros pensamientos alejados de Dios, entonces vamos a caer en esclavitud. Y es lo que dice Romanos 15. Por favor, entonces hemos dicho que vamos a vivir en esclavitud por mentiras, ¿no? La primera mentira que el enemigo pone en nuestra mente, esta es la primera mentira. En realidad Dios no es bueno. No es bueno. Esta es una mentira que pocas mujeres creen de manera consciente. La mayoría de nosotras jamás diría, Dios no es bueno. No decimos, yo nunca he escuchado decir Dios no es bueno. Sin embargo, en lo profundo de nuestro corazón, muchas veces se esconde la sospecha de que Dios no es tan bueno, o que al menos no ha sido tan bueno con nosotras.
Creo que esta es la principal mentira de la mayoría de nuestras ideas equivocadas acerca de Dios. Cuando decimos, aquí sientes y dices, no, Dios no es tan bueno. Y esta mentira no es de ahora, es ya antigua y está en el Génesis. Y es cuando vemos cuando en el huerto del Edén, Dios había bendecido al hombre y a la mujer y creó todo un paraíso para su deleite. Les había dado la libertad de comer del fruto de todos los árboles, a excepción de uno. Vemos en el capítulo 1 y 2 de Génesis que Dios lo hizo todo bueno y en gran manera, o sea, increíblemente bueno, reflejando así lo bondadoso que es Dios. Entonces, la estrategia de Satanás para tentar a la mujer a rebelarse contra Dios fue plantar en su mente la semilla de la duda. Ahora, voy a necesitar que en su cuadernillo puedan anotar donde dice la primera mentira, donde dice 1, en realidad Dios no es bueno. Ahí abajo van a escribir consecuencias, 2 puntos, duda. Lo primero que van a escribir es duda, en esa casilla que hay espacio, duda. El verso dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta palabra, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué mentira, qué intriga le estaba metiendo Satanás a Eva? Le estaba insinuando que no es posible que Dios sea bueno, porque si lo fuera, les concedería todos sus deseos. En el fondo, les estaba diciendo, le estaba introduciendo a Eva que desconfíe de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú empiezas a desconfiar de la palabra de Dios, te viene la desconfianza. Anoten, desconfianza. Después de duda, desconfianza. Cada vez que las cosas no suceden como habíamos pensado o esperado, Satanás nos tienta a preguntarnos, ¿en realidad Dios es bueno? Si es así, ¿cómo pudo permitir que esto sucediera? ¿Por qué Dios no se dio esto o aquello que en realidad era bueno? Qué terrible, hermanas, inclusive cuando compartimos a personas que no conocen del Señor, ¿qué es lo primero que nos dicen? Exacto. Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanta matanza? ¿Por qué hay esto y los desastres naturales? Recientemente ha habido esto del volcán en Nicaragua, 70 muertos. Algo así, qué duro perder, claro, como no han sido nuestros seres queridos, no nos afecta mucho, pero si aquí explotara algo así, o tendríamos una guerra, o ahora mismo, si estamos pasando por una enfermedad, o nuestros hijos, nuestros seres queridos, hemos perdido a un ser querido, qué duro es decir, Señor, tú eres bueno, y te postras a adorar al Señor y decir, pero tú eres bueno, qué duro, hermanas. Sin embargo, así viene el enemigo con esos pensamientos a tentarnos, ¿no? ¿Acaso un Dios tan bueno permitiría el hambre en África, por ejemplo? Después de dudar de la bondad de Dios, sentimos que tenemos razón para rechazar su voluntad y tomar nuestra propia decisión acerca de lo bueno y lo malo. Entonces, incredulidad. Anoten, incredulidad. Esta mentira va a producir en nosotros incredulidad. Yo recuerdo que cuando era joven en el Señor, cuando me he convertido,
yo oraba mucho, no era tan buena alumna, me esforzaba para hacerlo. Entonces yo cuando me he convertido, yo le pedí al Señor aprobar y no aplazarme. Y creyeran que me aplazaba. Y me enojaba, pues, y le decía, Señor, te he pedido tanto. Es que era pequeña. Y yo le decía, pero te he orado, te he pedido tanto, no me has respondido, ya no voy a volver a orar. Y no oraba. ¿Y qué creen? Me iba bien. Cómo el enemigo había logrado mentirme y que salga bien. Entonces yo decía, ya podía discernir, ¿no? Entonces esto es bueno y malo. Realmente así como Eva, yo también fui engañada. Y muchas vivimos así, creyendo, esto no, esto sí, ¿no ve? Pero ya sembrando el diablo en nuestra mente la desconfianza. Un hermano en un libro escribe así: la bondad de Dios es la esencia de la confianza del creyente. Esa excelencia de Dios es la que más se apega a nuestros corazones. Su bondad permanece para siempre y por ello nunca deberíamos desanimarnos en seguir confiando, creyendo en su palabra. La verdad es que Dios es bueno. Sin importar que sus decisiones nos parezcan buenas, Él es bueno. Aunque no lo sintamos así, Dios es bueno. No importa si su presencia parece real en mi vida o en la de otros. Él es siempre bueno. Como lo confirma en Nahum 1:7. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a todos los que en Él confían. Realmente, hermanas, he escrito todo, he preparado todo este tema con una inquietud, y es que todas podamos siempre recurrir al Señor en oración, en súplica, en adoración, ¿no? Señor, que cuando estemos pasando la dificultad, la angustia, no levantemos el puño al Señor y digamos al cielo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y se siembra esa mentira en tu corazón. Realmente no eres tan bueno. Y seamos cautivadas por esa mentira. Si desconfiamos del Señor, desconfiamos de las promesas, de lo que está escrito en la palabra, hermanas, vamos a vivir realmente en esclavitud. No debemos permitir ni un momento de incredulidad acerca de la bondad de Dios, porque va a venir el desánimo, la desesperanza. Anoten, desánimo. Por favor, Gálatas 4:5. Gracias. La bondad de Dios apareció más gloriosa que nunca cuando envió a su Hijo, nacido de una mujer virgen, sujeto a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es lindo saber que la palabra dice, el cual clama, no está hablando que clamó, sino que es ahora también, es presente, el cual clama, Abba, Padre, ¿no? Si no fuera por el Señor, nada de esto hubiera sucedido. Si no fuera que Él ha venido y ha muerto por nosotros, ha llevado en Él mismo nuestros pecados, realmente nosotros no podríamos decir ni Padre, ni ser liberados de mentiras. Entonces nuestro fundamento es el Evangelio, lo que el Señor ha hecho en la cruz. Él nos ha reconciliado con el Padre. Muchas de las disposiciones de la providencia de Dios no tienen la apariencia de bondad divina. Sin embargo, la fe descansa frente a esos misterios y afirma, el Señor es bueno y por esta razón todo lo que hace es bueno, sin importar lo que parezca, yo puedo aguardar sus explicaciones.
Muchas veces quisiéramos que Dios nos diga, hijita, vas a entrar en un tiempo de prueba. Quiero que sepas que voy a tratar esta área en tu vida. Así, generalmente esto no sucede, no sucede. Lo que sí yo he percibido en mi vida espiritual, en mi vida como cristiana, es que Dios siempre yo toda feliz, toda contenta, leyendo todo, pero de pronto el Señor ha puesto mucho temor, mucha hambre y sed de todo lo que buscamos, pero más. O sea, quiero orar, busco a Dios con clamor, porque así el Espíritu me muestra, ¿no? Y generalmente después viene un tiempo difícil en mi vida o en la de mi familia. Eso yo he podido percibir y generalmente nosotros decimos, y eso que estaba buscando tanto a Dios, este diablo. No, fue el Espíritu de Dios en ti que se anticipó a lo que iba a venir. Entonces, yo he aprendido a buscar hartas promesas de Dios, hartas promesas cuando viene la prueba, tan terrible muchas veces, cuando pasamos por enfermedad. Tenemos que ir a tantos lugares, siendo cristianas, tenemos que ir al doctor, por ejemplo. Pagamos tanto dinero muchas veces, sin embargo, podemos estar en paz, podemos correr al Padre, asirnos de su verdad y decirle, tú no me vas a dejar porque tenemos Padre. Nosotros somos hijas de Dios y cómo el Espíritu de Dios nos guía a que podamos buscarle. Ahora, otra cosa, hermanas, es cuando estamos tristes, tengo que despejarme y miramos tele, el Facebook o el YouTube, tenemos que despejarnos. Cuando el Espíritu de Dios te está guiando a orar, a leer, y muchas veces leemos, Señor, como la congoja, muchas veces no podemos ni concentrarnos en lo que estamos leyendo, pero aún así llorando delante del Señor, porque es tu Padre, es tu Padre. No podemos dejar de desconfiar y andar a la deriva llorando, que con tanto desánimo, ¿no? Amén. Seguiremos. La segunda mentira que el enemigo pone en nuestra mente es: Dios no me ama. Muchas de nosotras decimos no creer en esas mentiras, puesto que nuestra mente ya sabe que debemos creer en el amor de Dios. Sin embargo, para muchas de nosotras existe una ruptura entre lo que conocemos en realidad y lo que sentimos como verdadero. El problema es que creemos que nuestros sentimientos son verdaderos en vez de hacerlo respecto a la verdad que conocemos. O sea, lo que estoy queriendo decir es que hacemos prevalecer más nuestros sentimientos que lo que conocemos del Señor. Un ejemplo, tal vez que vemos en nuestro entorno, hayamos pasado un momento muy difícil y sin amor. El rechazo de un esposo, un ex esposo, los hijos mayores que ya no nos llaman, no nos visitan, y vemos que ya nos estamos acercando a los 40, a los 50, a los 60, y ya no lucimos tan atractivas. Y nuestros sentimientos dictaminan: nadie me ama, ni siquiera Dios. Tal vez ama a otras personas, pero a mí no. Si me amara, yo no me sentiría tan sola y rechazada. Nunca nos atreveríamos a afirmar esto, ni a confesarlo en voz alta. Pero es lo que sentimos como verdadero. Y pensamos que realmente esto es verdad. La mentira es como una semilla que se planta en nuestra mente. Meditamos en ella hasta que la aceptamos como si fuera cierta o verdadera, y nuestra conducta va a reflejar lo que en verdad creemos. Así terminaremos en esclavitud. En esta tierra se vive con un amor condicionado a otras cosas. Todas, realmente, nuestro amor aquí en la tierra es así, condicionado. Si tú me das, yo también te doy. Si tú no me das, yo no te doy. Así.
Y muchas veces pensamos que Dios es igual que nosotros, que el amor del ser humano. Que si yo le voy a buscar, voy a ayunar a Dios, recién Dios me va a amar. Esa es una mentira. Porque, ¿qué dice la palabra? Que el Señor nos ama. Amén, amén. Entonces es difícil creer que Dios nos ama sin condiciones. Cada vez que cometemos un error o un pecado, nos sentimos bajo condenación. No que pasemos por alto el pecado, ¿sí? Nos podemos arrepentir, ¿no ve? Sino que nos es imposible, así difícil, creer que Dios pueda perdonarnos. Anoten, en la casilla donde dice Dios no me ama, anoten, difícil creer que Dios pueda perdonarnos. Pongan debajo o dos, nos echamos la culpa. Luego vivimos en condenación. Cuando tú no puedes perdonar o recibir el perdón de Dios, tienes culpa, siempre estás con ese pensamiento, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto, aquello, es mía la culpa, y empiezas a condenarte. Yo no debería haber hecho esto, y todos tus pensamientos son así, y al final pensamos y decimos, no sirvo para nada, todo lo hago mal, todo me sale mal. Y muchas veces pensamos algo más terrible de nosotras mismas. Y esto es una mentira. Dios nos ama. Dios nos ha dado el espíritu de la adopción por el cual clamamos, Abba Padre, no el espíritu de esclavitud, otra vez de volver al miedo y al temor de antes. Primera Juan 4, 9 al 10 dice, en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, 2 puntos. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fue idea de Él. No es idea tuya de que tú lo has escogido al Señor. Fue idea de Él. Él te ha amado, Él nos ha amado desde antes de la fundación. Tal vez nunca, yo siempre me he preguntado, ¿qué habré visto el Señor en mí, no? Si todo tan mal, soy tan incapaz, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. ¿Por qué no otros hacen y yo no puedo? Siempre hay veces comparándonos, ¿no? Hasta que he aprendido a decir, pero tú me amas. Yo nunca voy a entender por qué, pero Él nos ama. Nos ama, seamos altas, gordas, flacas, lo que fuere, Él nos ama. Esta es la verdad, Él nos ama. No importa si nos sentimos amadas o no, no importa lo que hayamos hecho o de dónde vengamos, Él nos ama con un amor infinito e inexplicable. Entonces, recuerden, este es el problema de la segunda mentira, es que decimos que Dios nos ama, pero en tu corazón dices otra cosa. Y esto sucede generalmente cuando estamos pasando por dificultad. Él me ama porque Él es amor. En su esencia, Dios mismo es amor. Él es amor, qué bello es saber eso. Y Él es así. ¿Cuántas de nosotras somos ya? Es decir, ¿qué voy a hacer? Así nomás soy. Tenemos ese dicho, ¿no? O sea, estas frases. Así nomás soy yo. Digamos, eres bien hacendosa, muy cariñosa, todo. Y tú dices, ¿qué voy a hacer? Así soy yo. De la misma manera, Dios así nomás es. Él es amor. Él es un Dios bondadoso. Y jamás podría ganarme su amor. Hagamos lo que hagamos, hermanas, no vamos a poder ganarnos su amor.
Pero lo que a Dios le agrada es que tú le creas, que Él te ama y que Él es bueno contigo. En eso Dios se agrada. Muy bien, la tercera mentira: Dios es idéntico a mi Padre. Como mujeres, nuestra idea de Dios se ha formado con frecuencia bajo el influjo de los hombres que hemos conocido, y en especial de nuestro Padre terrenal. Nuestra percepción de Dios puede ser positiva o negativa según estos hombres hayan afectado nuestra vida. Tal vez tu padre fue distante, ausente, dominante, duro, abusivo o incapaz de expresar amor. Y hay veces pensamos que como era mi padre, como fue mi papá, que así es tu papá del cielo. No lo dices, pero muchas veces así lo percibes. Si fuiste herida por un hombre o por otro hombre en el que confiaste, quizá te resulte difícil confiar en Dios. El Dios de la Biblia es infinitamente más maravilloso, puro y amoroso que el Padre más amoroso que pudiera existir. Les confieso, hermanas, yo he tenido un papá muy lindo, muy lindo. Mi papá no ha engañado a mi mamá, mi papá siempre ha dado el sustento en la casa. Lindo mi papá, pero era incapaz de manifestar sus emociones, de decir palabras de aliento. Y creo que en nuestra cultura antigua, de los antiguos, siempre decían, no, el hombre, el de la casa es macho, no llora, por ejemplo, ¿no? Y no cariñosos, no padres cariñosos como mi hijita, lo has hecho bien, bravo, adelante. Te amo, hija, te amo. Sí, eso no había. Lo que sí había en mi casa, en eso era de mi mamá. Sin embargo, no puedo olvidar cuando nos estábamos casando con David, mi esposo. Mi papá, cuando le pasaron el micrófono para bendecirnos en la boda, mi papá le dijo a David, te entrego a mi hija más querida. Y yo era la segunda. Y yo siempre pensé que mi hermana mayor era la más querida. Entonces, aunque hubiéramos tenido padres maravillosos, no se compara con el amor de nuestro Padre. Por eso es tan importante que nuestra idea de Dios no se rija por otros hombres, pues aun si estos son excepcionales, no son más que imágenes defectuosas de Dios. Si quieres saber cómo es Dios, debes volver a su palabra, que lo revela tal como Él es. Necesitamos conocer a nuestro Señor Jesús. Vamos a leer, por favor, Juan 14, 8 y 9. Dice, Jesús estaba reunido con sus discípulos y les dice, y Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, dice el Señor, ha visto al Padre. O sea que todas las acciones que vemos en Jesús es igualito el Padre. Sí. Amén. Amén. Él nos ama tan entrañablemente, tan inimaginablemente, hermanas, que hasta podríamos decir cómo Él cuida de que durmamos bien, que durmamos en paz, vela nuestro sueño. El Dios de la Biblia es un Padre compasivo, tierno y misericordioso. Esto no significa que nos dé todo lo que querramos. De hecho, ningún padre sabio le daría a sus hijos todo lo que pidieren. Tampoco quiere decir que siempre comprendamos sus decisiones,
pues sus pensamientos y decisiones exceden nuestra comprensión en todo. A veces Él va a callar, el Señor no va a dar explicaciones. Puede ser que nunca te diga el por qué lo ha hecho. Tal vez en el cielo lo sepamos. Él tiene todo el derecho de callar. Él es Dios. Tampoco quiere decir que nunca permitirá que suframos. Antes bien, en algunas ocasiones, Él mismo permite dolor y penas a nuestra vida, porque nos ama, porque le importamos, porque procura nuestro bienestar. Por favor, leeremos Hebreos 12:10. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Se está refiriendo a nuestros padres aquí en la tierra. Pero se está refiriendo a Dios, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Realmente, hermanas, necesitamos que muchas veces Dios simplemente permite que algo nos suceda como una enfermedad para que nosotros nos volvamos a Él de corazón. Sin importar lo que sintamos o lo que pensemos, el hecho es que Él siempre es buen Padre, que ama entrañablemente a sus hijas. Contrariamente a esta verdad, cuando dejamos de confiar en Él, en que nos inunda la zozobra, la ansiedad. Anoten, ansiedad en el tercer, exacto, en el tercero donde dice Dios es idéntico a mi Padre, ahí anoten. No, sí. Ansiedad. También anoten inseguridad, desconfianza. Les decíamos que muchas veces Dios permite que pasemos por dificultad, por humillación. Que nosotras en la dificultad podamos acercarnos al Señor con un corazón humilde. Dios, no puedo. Dios, no sé. Dios, ¿qué pasa? Podamos acercarnos con humildad al Señor. Vaciemos todo lo que tenemos, dudas, conflictos, delante de Él, para que seamos llenados por Él. ¿Qué sería de nosotros si no tendríamos pruebas, dificultades? Nuestra fe sería muy débil, hermanas, muy débil. Por favor, vamos a leer Isaías 49:15. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, está hablando aquí de la mujer que ha dado... del dolor del parto. Y eso sí que ninguna mujer que ha dado hijos puede olvidar, porque es terrible el dolor, ¿no ve? Pero el Señor está haciendo una comparación. Aunque la mujer se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Esta es una verdad, una promesa. Señor no se va a olvidar. Muchas veces tenemos cosas pendientes. Debemos seguir orando, esperando. Tú no te vas a olvidar de nosotros. El amor de una madre se parece o asemeja mucho al amor de nuestro Padre Celestial. Como les decía, muchas veces no hemos tenido ese afecto, ese cariño del Padre, pero sí de nuestras madres. Se utiliza el amor maternal para ilustrar lo que es el amor de Dios. Muchos autores dicen esto. El amor de madre se parece mucho al amor de nuestro Padre Celestial. El vínculo de madre e hijo es muy fuerte y profundo. Muchas veces, yo tengo mi hijo varón, mis hijas, yo muchas veces me he soñado, he sentido que algo
ha pasado con mi hija o con mi hijo. El vínculo es muy profundo. Dios lo ha hecho así. Lo mismo les debe pasar a ustedes, mamás. Y intercedemos, ¿no ve? Uno de los nombres de Dios es el Shaddai. ¿Quién sabe lo que significa el Shaddai? Amén. Significa el Dios poderoso que tiene pechos, es decir, el Dios que amamanta, Entonces, Dios es un Dios afectivo, Dios es un Dios no quiero decir cariñoso en el sentido de que sea chistoso, no, sino que Él tiene afecto. Yo no sé cuántas de ustedes en dificultad han buscado al Señor y han sentido el calor de Dios, el abrazo de Dios. Aunque muchas veces digamos, ay no, yo he llorado todo, pero me he levantado fuerte, me he levantado alabando al Señor. Sí, y las que lo han experimentado saben lo que es. Amén. Ahora, por favor, vamos a pasar a la siguiente página que tienen en su bosquejo. Dice aplicación personal. Entonces, lo que dice en Santiago 1, 21 al 25 es que no seamos solamente oidores, sino hacedores. No es suficiente escuchar la verdad, es necesario obedecerla y permitirle transformar nuestra manera de pensar y de vivir. Entonces, no solamente, hermanas, que podamos haber oído esta charla, Dios me ama, Dios es bueno, en realidad todas lo saben, ¿no ve? Pero ahora vamos a ver, en el punto número 1 dice, pídele a Dios que te revele áreas de esclavitud en tu vida, no solamente las que hemos visto, hay muchas otras áreas que puedes tú estar con mentira del enemigo y por eso tienes ansiedad, zozobra, no sabes cómo vas a obrar en muchas áreas de tu vida. Entonces vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, juntas queremos pedirte que tú nos reveles áreas de esclavitud que tenemos en nosotras. Te rogamos que en este tiempo tú nos hables, Señor, tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Segunda Pedro 2:19 dice, les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué mentiras has creído acerca de Dios? Ahora vamos a anotar. En la columna de la mentira hay 3 títulos. En realidad Dios no es bueno, Dios no me ama, Dios es idéntico a mi Padre. Entonces, ¿en cuál tú crees que no estás fallando? O sea, o tienes problemas. Anota. Digamos, o tal vez otros, ¿no? Tal vez tú dices, no, yo creo que Dios conmigo es bueno, no dudo. Y también creo que Dios me ama de verdad. Entonces, pero si tienes otras, anota. Solo van a anotar los títulos. Por ejemplo, en realidad Dios no es bueno, digamos, ¿no ves? Nada más. Ya. Pasamos al segundo. Dice, acepta tu responsabilidad. ¿Cómo se han manifestado estas mentiras en tu estilo de vida? Por ejemplo, ¿qué actitudes y acciones están saliendo a luz? ¿Recuerdan que les he hecho anotar las consecuencias? Si tú tienes duda, en este punto 2 anota duda, tengo duda. Si tú desconfías del Señor, si tú tienes incredulidad, en las consecuencias que hemos anotado, puedes anotar en el punto 2. ¿Está muy bien? Pasamos al punto 3. Ya hemos
visto cuál ya podemos ver, yo dudo, yo desconfío en estas cosas, yo tengo desánimo en estas, ¿no ve? Entonces, ahora vamos a confesar la verdad. El punto 3 de su hojita de aplicación personal, ¿no ve? Dice, lee en voz alta cada una de las verdades citadas en la página anterior. ¿Cuáles necesitas abrazar en este preciso momento? Muy bien, vamos a leer lo que está en la columna de la verdad de Abba Padre, del resumen, la columna de la verdad, donde dice, Dios es bueno. ¿Han encontrado todas? Muy bien, leemos. Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Dios nunca comete errores. La bondad de Dios apareció más gloriosa que nunca cuando envió a su Hijo. El amor de Dios por mí es infinito e incondicional. No tengo que lograr algo para ganarme el favor o el amor de Dios. Dios siempre quiere lo mejor para mí. Dios es idéntico a lo que ha revelado de sí mismo en su palabra. Dios es infinitamente más sabio y amoroso que cualquier padre terrenal. Una vez, esto puedes utilizarlo cuando hagas un estudio de algún salmo o de alguna parte de algunos versos de la palabra. Siempre viendo, los atributos de Dios y esto qué consecuencias tiene que tener en nuestras vidas. Dilo en voz alta. Cuando es verdad, dilo en voz alta. ¿Está bien? Cuando tú estés encuentres en tu estudio, en lo que vas leyendo de la Biblia, encuentras una verdad, dila en voz alta. Dice en el punto 3, el segundo párrafo, renueva tu mente, tu manera de pensar con la palabra de Dios. Lee los siguientes pasajes en voz alta, que revelan acerca del carácter de Dios y de su corazón hacia sus hijos. Hay el Salmo 100, verso 5, el Salmo 23 y Romanos 8, 28 al 39. Quisiera que por favor leamos el Salmo 121. Muy bien. El Salmo 121 dice así, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Qué palabra es la que más se repite acerca del carácter de Dios en este salmo? Amén. Qué lindo, Él es nuestro guardador y eso debemos antes de salir, antes de despachar al esposo, a los hijos, al trabajo. Él es nuestro guardador. Cuando vas a viajar a cualquier lado, dejas tu casa, todo, ¿no ve? Él es nuestro guardador. No está nuestra confianza en nosotras mismas, sino en el Señor, ¿no? Y habla la verdad. Él es nuestro guardador. Entonces, donde está Salmo 121, anoten, Dios es mi guardador. Ya estamos en la recta final, hermanas. El número 4 dice que actúa conforme a la verdad. ¿Cuáles son los pasos? Esto es lo que nosotras debemos preguntarnos. ¿Cuáles son los pasos que debes seguir para que tu vida se conforme a la verdad que aprendiste acerca de Dios? ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir, hermanas? ¿Qué es lo primero que debemos hacer al saber la verdad? Muy bien, creer. Y después de creer, cuando creemos, ¿qué viene? Vamos a confiar.
y vamos a obedecer. ¿Está bien? Entonces anoten. Creer en la verdad, en el punto 4, creer en la verdad y obedecer. Amén. Gracias, hermanas, por acompañarme en este estudio de que realmente nosotros no tenemos espíritu de esclavitud para para estar en temor y en miedo, sino que tenemos el espíritu de la adopción que clama, Abba, papá, papito. Entonces, hermanas, esto de la aplicación personal lo pueden hacer las veces que quieran con cualquier otro estudio. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor amado, Padre Santo, reconocemos que eres bueno y que todo cuanto haces es bueno. Estamos agradecidas porque tú no te equivocas y eres digno de confianza en cada detalle de nuestras vidas y de todo lo que nos rodea. Creemos, Señor, que tú deseas lo mejor para nosotras y que siempre actúas para llevar a cabo tu plan perfecto en nosotras y en nuestros seres queridos. Te rogamos juntas, Señor, que nos perdones por las ocasiones en las que hemos dudado de tu sabiduría, de tu bondad, de tu amor. Señor, hoy confesamos que conocemos muy poco de ti y de tus designios, y que nuestras ideas acerca de ti son casi siempre imperfectas y no se ajustan a la verdad. Juntas te pedimos que nos enseñes a conocerte cada día más, a amarte y a confiar en ti tal como tú eres en realidad. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció.